No, la voy a presentar a Linda, que una de las cosas que yo la conocí en Buenos Aires, nos conocimos en Buenos Aires, y una de las cosas que admiro mucho de ella es que estuvo en casi todas las charlas del CEPI, todas las tardes. Así que Linda, te agradezco un montón. Sabemos que en este momento en Colombia son las 5 de la tarde, así que agradezco también tu participación, tus preguntas, todas las tardes de Un Café con el CEPI. Linda, entonces, vamos a hablar, como les conté, sobre política aduanera y política arancelaria en la pandemia. Ella es abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia, con formación en docencia universitaria en la Universidad Libre de Colombia. Ejerció el ejercicio profesional, es como litigante y asesora, y ha ejercido paralelamente en la academia como docente en diferentes universidades en el área de Derecho Público en las ciudades de Cartagena, Cali y Barranquilla. Ha sido jefa del departamento académico de la Facultad de Derecho de las Universidades de Cartagena y Universidad Libre de Cartagena, asesora jurídica de la Base Naval de Cartagena, jueza administrativo del Circuito de Cali, abogada del Ministerio de Defensa en Barranquilla, subsecretaría general de la Universidad Autónoma del Caribe, asesora jurídica de entidades municipales del Departamento del Atlántico y actualmente es asesora y docente catedrática de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico. Como ven, un montón de experiencia profesional como abogada específicamente, y me encanta que el CEPI, que venimos de una rama de lo social, podamos tener en nuestras charlas una abogada que ha sido jueza, que no solo es de nuestra Latinoamérica querida, sino que es especialista en un montón de cosas. Así que podemos utilizarte, por lo menos en esta media hora, una hora de charla, para hablar de un montón de cosas, aparte, obviamente, de las políticas arancelarias y aduaneras durante la pandemia. Linda, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Luciana. Es un placer para mí poder compartir el escenario académico contigo. La pandemia pues ha traído cosas interesantes, volvernos a encontrar y fuera de eso participar académicamente de un tema que no se ha tocado dentro de tus charlas, y para mí es un placer contar con ello. Bien. No se ha tocado porque yo no tengo nadie que toque esos temas. Yo te cuento, Linda, nosotros tenemos 4 observatorios en el CEPI. Uno es de asuntos humanitarios, otro es de defensa y seguridad, otro es de política internacional y otro es de temas económicos, de política económica internacional. O sea que justamente Candelaria López, que es la coordinadora de ese observatorio, que siempre está presente en las charlas, le encantó la temática. Y le encantó la temática porque sabemos que las políticas de gobierno tienen políticas comerciales y políticas arancelarias. Y nosotros desde las relaciones internacionales vemos y estuvimos analizando cómo es la cooperación y si existe cooperación en términos de intercambios, tanto comerciales como también todo lo que sea la cooperación regional, intrarregional y extrarregional. Me parece que el tema de políticas arancelarias nos baja a la realidad una forma de ver si hay o no, o de evidenciar si hay o no realmente cooperación. Más que nada en un mundo, que decimos siempre que es incierto, pero en un mundo donde hay bienes específicos que son demandados por la pandemia, que son los respiradores, los reactivos los reactivos para ver si uno tiene COVID o no. Entonces, me parece que todo el tema de política arancelaria nos muestra y nos da evidencia de que si existe cooperación y en qué grado existe también comercio marítimo y fluvial entre las zonas. Así que me encanta la temática porque nos da muchas herramientas analíticas para poder tener estudios basados en diferentes cuestiones que hacen a la realidad de esta pandemia. Así que somos todos oídos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, desde que empecé a asistir a tu actividad académica, empecé a analizar de qué manera podía contribuir, y no es menos cierto de que mi cátedra, que es el Derecho Aduanero, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Atlántico, ameritaba la actualización de muchos temas, entre esos el de la pandemia. Voy a inicialmente a ubicarlos para que ustedes sepan en dónde queda Barranquilla. Barranquilla, en el mapa que les va a mostrar Joana, es una ciudad portuaria
que se ubica en la ribera del río Magdalena. Tiene 19 kilómetros, ahí lo pueden observar, de ribera y está cerca también del mar Atlántico. De esta manera, allí se ubican aproximadamente 20 sociedades portuarias, que son las empresas que se dedican a la actividad portuaria. De esas 20, solamente 11 están operativas y las demás están en expansión, es decir, que se va a poder recibir mucha más carga y además vamos a tener una ampliación de algunos terminales. Esta es Barranquilla. Para iniciar, merece la pena mencionar que el soporte político de muchos estados se debe a su presupuesto, al recaudo de los impuestos. Y los impuestos, de acuerdo con el origen, están clasificados en varios y entre ellos encontramos el arancel. Inicialmente, entonces, merecería la pena que yo les mencionara los conceptos de arancel y de aduana. Aquí vemos que la aduana, como servicio público, tiene varias funciones. Para nuestro caso de Colombia, esta se encuentra adscrita a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es una unidad administrativa especial que depende del Ejecutivo, adscrita al Ministerio de Hacienda, lógicamente, y a la Superintendencia Financiera. Su misión es precisamente controlar el manejo de la carga que entra y sale de los territorios aduaneros, indiferentemente de que sea Colombia, y ella verifica los procesos de importación y de exportación. También lleva adelante procesos de fiscalización, recaudo precisamente de los recursos de origen arancelario, presta el servicio de vigilancia y seguridad, está pendiente de esos servicios y sobre todo la seguridad de los terminales, la seguridad física, la seguridad tecnológica, que ahorita pues también va de la mano con todo, la seguridad informática y en estos momentos de pandemia la fitosanitaria. ¿Qué significa la seguridad fitosanitaria? La seguridad fitosanitaria se refiere a que no por el tema de pandemia, todas las mercancías tienen que ser verificadas y revisadas para que no entren contaminadas al territorio aduanero. Es decir, aquellas que entraron y hay un brote sospechoso o hay algún microorganismo que potencialmente pueda afectar el ecosistema, se suspende su proceso de nacionalización, se higieniza para que pueda entrar en óptimas condiciones al territorio aduanero. Así las cosas, esta confianza que se ha depositado en la aduana, pues es garante de poder manejar el flujo de mercancías en época de la pandemia, lo que significa que no ha parado el comportamiento mercantil debido a la pandemia. Una cosa es de que hayan habido restricciones de movilidad de los seres humanos, pero ningún país es autosuficiente. Ahí empiezo a contestar tu pregunta. Y aquí vemos que a nivel de cooperación, tal como lo hemos escuchado en charlas anteriores, los países continuaron manejando el intercambio de sus mercancías. Así han entrado a través del proceso de la importación y de la exportación. ¿Pero qué significa esto? Que el hecho de que la mercancía llegue al territorio aduanero no es esencialmente que vaya a entrar al mercado. En época de pandemia solamente tienen prioridad aquellos bienes que van a suplir las necesidades básicas. Además, los insumos que van a requerir la infraestructura sanitaria para conjurar la crisis de la pandemia. Es decir, hay algunas mercancías que van a tener prioridad. En el caso colombiano, estas entran con unos beneficios de naturaleza arancelaria. El presidente de la República, para el caso de Colombia, pues redujo los aranceles a cero. Identificó cuáles eran los insumos, pero él lo hizo no por el estado de excepción, lo hizo porque en virtud de la Carta Constitucional, la ley lo faculta para que él, en época de situaciones que necesite regular la política arancelaria, lo haga para mantener el equilibrio del comercio. Eso sucede en todos los países, porque los impuestos hacen parte del presupuesto nacional. Desgravar las mercancías, ahí sí afectaría el presupuesto, pero reducirlos a cero, ahí sí se puede manejar de alguna manera. Entonces me voy a permitir a continuación explicar los tipos de arancel. El arancel, entonces, como ya lo expliqué, se convierte en recursos fiscales, es decir, son obligaciones que se causan sin que se hayan cobrado.
solamente por la proyección y por su naturaleza de ser bienes fiscales, ya son del Estado y hacen parte del presupuesto. Las denominaciones que el arancel recibe depende del tipo de mercancía. Tal como ustedes lo están viendo, el arancel específico se causa cuando se tiene en cuenta las condiciones físicas de la mercancía. El caso de el tamaño, el peso o el volumen. ¿Por qué? Porque las mercancías cuando cambian de un lugar a otro pueden dilatarse y el tamaño puede cambiar. En el caso del arancel externo común, es el que se acuerda en los tratados internacionales. Es decir, son los mismos bienes que circulan en los mismos países con un impacto de naturaleza internacional. Es decir, los aranceles no se regulan internamente, sino a partir del tratado internacional. Los aranceles ad valorem corresponden al valor de la mercancía, es decir, que se causan proporcional a un valor o a un porcentaje del costo de la mercancía. Y el variable depende de la fluctuación del precio de la mercancía. En este orden de ideas, las subpartidas arancelarias, que en el término aduanero se llaman las mercancías, fueron identificadas aquellas que tuvieran arancel ad valorem para poderlo reducir a cero. Es decir, le permitía al Ejecutivo determinar un comportamiento de esos recursos dentro de la pandemia. En Colombia, primero hubo el decreto 410 del 16 de marzo de este año, que fue el que empezó a regular la adquisición de los insumos para la pandemia. Es decir, necesitábamos fortalecer la infraestructura de salud en Colombia para poder de alguna manera soportar el momento culmen de algún modo del manejo de la epidemia. Así las cosas, también se produjo una reducción de los aranceles para los insumos que pudiesen necesitar las embarcaciones que iban a traer esos insumos. Así fueron los tornillos, las pinturas de las embarcaciones, los aviones que manejan carga, se favorecieron de estas decisiones arancelarias. Yo quiero aquí precisar que el Ejecutivo tomó esta decisión antes de declarar el estado de emergencia. En Colombia, el estado de emergencia fue decretado por el decreto 440, un día después de tomar las decisiones de naturaleza arancelaria. Es decir, son independientes. No es una norma que haya nacido de la excepción. Tenemos también un estado de excepción que es el económico. Es decir, las tres situaciones viven independientemente. Como estas situaciones son pro tempore, simplemente lo que se busca con ello es garantizar el comportamiento económico del presupuesto. Obviamente lo va a alterar, por eso el estado de excepción. Obviamente los recaudos de los demás impuestos que se manejaban, por ejemplo, puedo traer a colación el tema de los licores, se pueden importar licores. Por el tema de la importación ya hay un primer gravamen que es el arancel. Para que este licor entre al territorio aduanero tiene que pagar impuestos. Y el impuesto es el impuesto al consumo. Pero aquí en Colombia hay días que decretan ley seca y no se puede tomar. Es decir, el licor no va a salir al mercado. Va a haber prioridad de nacionalización de otra serie de productos que son los que necesitamos para la infraestructura sanitaria. Los reactivos de los laboratorios, necesitamos los tapabocas, necesitamos los vestidos de nuestro personal médico. Es decir, esos bienes de consumo no son exclusivos de Colombia, son, como hemos dicho y escuchado aquí en las conferencias del CEPI, son los que han globalizado la pandemia, es decir, son los requerimientos comunes. Para decir, dentro de mi estudio, esta todavía no llora. Dentro de mi estudio me di cuenta que cuando los países empezaron a necesitar los insumos para su infraestructura sanitaria, había una delantera de los primeros países que fueron contaminados. China, Estados Unidos, Europa, solamente ellos consumen el 70% mundial de estos insumos. Es decir, le dejan al resto del mundo el otro 30%. Significa entonces que la política aduanera tiene que unificarse en virtud de esta necesidad. Tienen que los estados fortalecer esa política comercial que de alguna manera existe actualmente.
me di cuenta que tampoco ha parado el comercio internacional, solamente que los insumos y las mercancías que se necesitan internamente dependen de ese comportamiento de demanda y oferta que se puedan necesitar actualmente. Uno de los beneficios que el gobierno colombiano manejó ahora fue permitirle a los productores que importaran bienes de capital. Los bienes de capital son las maquinarias que hacen parte de su patrimonio y lógicamente los recaudos de los recursos provenientes de los impuestos van a ser causados por la renta, más no por la parte arancelaria. Con ello, pues va a garantizar la producción de muchos más bienes que podemos necesitar para sufragar las necesidades de la pandemia. Ese ha sido uno de los beneficios que se han tenido. Se suspendieron trámites, lógicamente, todo se maneja vía tecnológica, los requerimientos que se han hecho para efectos de la pandemia han sido sobre todo la producción de estos bienes de primera necesidad, evitar el desabastecimiento. Los bienes de primera necesidad pues son los alimentos. La OMI también se pronunció con relación al comercio internacional. Dijo que en esta época de pandemia podrían reducirse las actividades comerciales entre un 13 y un 32%. Claro. En Colombia, en este periodo se vieron afectados el 28% de las exportaciones, es decir, decreció este proceso. ¿Pero debido a qué? A que hubo restricciones de exportación, pues precisamente de esos bienes que todo el mundo necesita. No podemos exportar jabón, gel, ni alcohol, ni otra serie de insumos. Por ejemplo, en el caso de India, que India fabrica y elabora vitaminas y medicamentos esenciales, sí fue tajante y dijo, no hay exportación de estos productos. En el caso de otros países cerraron fronteras, pero no cancelaron el tema arancelario, que a continuación me voy a referir a ello. Joana, el cuadro de los países, por favor. Importante que centren su atención aquí. Escogí estos países porque son como los relevantes dentro del comportamiento de la pandemia. Hice un paralelo entre la fecha del primer caso positivo y el pronunciamiento de las políticas arancelarias de dichos países. Si se dan cuenta, el primer caso positivo en Wuhan, en China, fue el 1 de diciembre de 2019 y solamente se pronuncian hasta febrero. ¿Y qué dice China con respecto a los aranceles? Que recorta estos para los productos que van dirigidos hacia los Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? A partir de su primer brote, que fue el 21 de enero, se pronuncia en abril y suspende los aranceles que tienen que ver con productos médicos. En el caso de Italia, el primer brote fue el 1 de febrero. Italia no se pronunció. Casualmente, en febrero, Italia fortalece las relaciones comerciales con China. Y entonces mal haría cuando China le ha aportado muchos insumos para poder superar la crisis. Entonces, el tratamiento arancelario y comercial entre Italia y otros países sigue manteniéndose. El caso de España, 31 de enero. Y el estado de emergencia solamente se declara en marzo. Y se pronuncia con relación al tema arancelario unos días después. Fíjense que hubo un espacio en el tiempo que permitió que se continuara la actividad de la importación y de la exportación en las mismas condiciones. Corea del Sur, su primer caso fue el 8 de enero y se pronunciaron con relación al tema de fronteras y la parte de aranceles solamente hasta el 15 de marzo. En el caso de... Exactamente, en esa fecha. Entonces, fíjense que el espacio fue lo suficiente para poder identificar algunas cosas. En el caso de Corea del Norte, no hay coreanos enfermos. Los que se han muerto son chinos. Y ellos lo que hicieron fue cerrar sus fronteras y se pronunciaron con relación al comercio internacional. Ellos no tienen muchas exportaciones, simplemente las importaciones, y cerraron sus fronteras. Eso garantizó la seguridad de sus habitantes y más porque conocían el comportamiento de su infraestructura sanitaria. Claro.
Está En bien. el caso de Argentina, para quienes estamos Ahí vamos. ahora conversando, el 3 de marzo fue el primer caso, pese a que ya el presidente había dicho, bueno, ahorita se va a celebrar el año nuevo chino, van a venir muchos inmigrantes chinos, cuídense los chinos, y sin embargo, desde entonces solamente hubo pronunciamientos del gobierno hasta el mes de eh, abril, donde exonera de aranceles a los países de la extrazona. Los países de la extrazona son los que no hacen parte del Mercosur. En el caso de Chile, de igual forma, su primer caso fue en marzo, y en abril 15 se pronuncia al respecto. México el 27 de febrero, y solamente hasta el 20 de marzo es que se pronuncia con relación al tema arancelario. Y Colombia hubo solamente 10 días de diferencia. En este orden es para que ustedes se puedan dar cuenta que las actividades de la importación y de la exportación no han parado. Bien. No así tampoco, digamos, todo lo que es el comercio internacional. En general, lo que veíamos es que la parte financiera colapsó, y lo que también decíamos es que muchas cuestiones económicas también, decíamos que estaba parado Claro, el comercio internacional, claro. pero ahora vos me estás demostrando que no, que No, no se evidencia eso, y está muy claro, bueno que me muestres ese cuadro, porque porque es que uno repite. los países no son autosuficientes. Claro, Entonces, ellos tienen que garantizar a través de sus políticas el abastecimiento de los productos que se generan dentro de la demanda de la pandemia. Por eso, sí se va a ver notorio las finanzas públicas muy afectadas, porque si todos estamos en casa, no sacamos nuestros automóviles, no le sí, ponemos claro. combustible, no va a Por haber eso lo que pasó combustible y con no va a el haber impuestos. petróleo. Claro, Exactamente, está así bien. es. De Sí, hecho, dentro de los productos que hubo restricción de exportaciones fueron los combustibles para nuestro caso. claro. ¿Qué otra situación? O sea, las mercancías pueden estar en el territorio aduanero nacional, me refiero a cualquiera de los países, pero el comportamiento de la mercancía en el mercado cambia, y por supuesto el recaudo de impuestos también, que es allí donde verdaderamente se afecta todas las finanzas públicas. De ahí el por qué el comercio y el debilitamiento de la economía va a ser muy notorio. Igualmente con los efectos específicos como los respiradores, los barbijos, los insumos médicos, me imagino que las políticas arancelarias bueno, los aparatos grandes de respiratorios, si se podían conseguir, me imagino que las políticas arancelarias en los distintos países, no sé, es solo una hipótesis que tengo, ¿no? Que no solo fueron afectados, sino que me imagino que habrán bajado el nivel de arancel a todos los insumos, porque encima ponerle arancel a los insumos que se necesitan para Así la es. pandemia, Así es, así es. claro, El tema, por ejemplo, para el caso de los reactivos, que fue la primera necesidad de compra, los produce Estados Unidos, China, Alemania, Suiza, y resulta que estos países, ¿qué hicieron? Que restringieron las exportaciones. Entonces, por ejemplo, para el caso de claro. Colombia, la Asociación Nacional de Industriales, a través de sus proveedores, pues nosotros acá en Colombia tenemos casas matrices de laboratorios muy conocidos. Entonces, ellos lo que hicieron fue provocar una reacción, porque pues somos sus clientes, y de alguna manera intervenir para mejorar las relaciones del comportamiento de estos insumos. Como ya les había dicho, la India sí tajantemente dijo, no vendo más ni reactivos, ni vendo más vitaminas. ¿Qué Claro. sucede? Que en Colombia empezaron a adquirirse dos tipos de pruebas. Por ejemplo, hay unos reactivos que se empezaron a adquirir solamente para saber si el virus estaba en tu cuerpo. Es decir, Sí, tienes el virus, se está usando en Buenos Aires, pero no se es como sabe rápido, es muy el test rápido. rápido que nosotros llamamos el Y test rápido. hay una segunda prueba que requiere otra clase de reactivos, pero esta prueba ya es más determinante, porque es la que va a decir tienes la enfermedad. O sea, tú Sí, puedes ser portador del virus, puedes ser asintomático, eso te lo dice la primera prueba, pero la otra no. ¿Qué pasó con los países productores? Empezaron a venderte las pruebas rápidas, y después empezaron a restringir las exportaciones de los reactivos de las verdaderas pruebas. Entonces, allí sí se ve una situación
de lo que hablábamos en el principio. Habrá alguna parte de acaparamiento de estos productos a nivel mundial, de control comercial frente a estos productos. Existirá algún tipo de cooperación para poder superar el intercambio de bienes que se necesitan para superar la crisis. Sí, igualmente lo que vimos es que, por lo menos en los últimos tiempos, o algunos de los sinólogos con colegas nuestros nos comentaron que, bueno, que China está cooperando con insumos médicos, con, digamos, realmente el soft power, como lo llamamos nosotros, como lo llaman ahí, chino, se ha puesto, digamos, en evidencia con la cooperación de China con muchos países que tienen cooperación y que hacen realmente una forma de cooperar. Lo que sí vemos también es el egoísmo internacional de algunos lugares, como por ejemplo que tenían respiradores, y que dijeron, bueno, cuando terminemos de abastecer todas nuestras necesidades de respiradores automáticos, podremos hacer ventas al exterior, ¿no? Y eso también nos pone una evidencia de la vulnerabilidad de la globalización en términos de no contar cada país con los insumos básicos que se necesitan, ¿no? Y ser, qué sé yo, un país monoproductor, qué sé yo, un país que vendo azúcar o que vendo petróleo, pero que necesito absolutamente todos los insumos médicos, vitaminas, alimentos de otros países. O sea, hasta qué punto, si el comercio se ve limitado o afectado, puedo llegar a tener graves problemas para el abastecimiento de productos básicos. Pero lo que vos nos estás mostrando es que no fue tan así. Sí, yo pienso, Luciana, que la pandemia en este sentido ayuda a tener otra clase de visión con relación a las prioridades políticas. En este caso, poder sustentar y fortalecer la infraestructura de salud pública en todos los países. O sea, la cuarentena apenas es una parte, siempre lo hemos dicho en los conversatorios del CEPI, que es como la pieza del ajedrez dentro de las circunstancias. O sea, la cuarentena solamente va a permitir de que nos quedemos en casa, mientras que las instituciones de salud se fortalecen y pueden adquirir todos esos insumos. Lógicamente, los países que retienen este tipo de mercancías o tienen que empezar a producirlos, lógicamente, es que es supervivencia. O sea, yo no te voy a dar a vender lo que mi país necesita. Entonces, lo que en mi concepto se podría tener en cuenta es fortalecer los tratados internacionales que hay, poder unificar precios con relación a las mismas mercancías y poder distribuirlas cooperativamente, tal como lo hemos mencionado. Es decir, todos nos vamos a beneficiar de los mismos insumos. Totalmente. No sé, bueno, ahora quiero abrir, ya que faltan 20 minutos para terminar, quiero abrir a las preguntas, Joana, si querés ir abriendo las cámaras, me encantó lo que estuviste comentando, y voy a aprovechar que vos estás en Colombia para preguntarte algunas otras cosas que tienen que ver, pero bueno, quiero ver si alguno de los que están escuchando tienen alguna necesidad de aclaración específicamente del tema de los aranceles y las políticas arancelarias y aduaneras. Como vos bien dijiste, la política aduanera, en realidad, la aduana es un servicio público y es importante que así lo veamos y nos evidencia diferentes cuestiones. Pero también vemos que en la pandemia, y nosotros lo estuvimos hablando ayer también, ¿no? Paulo Bota nos contaba ayer que la cuestión de Medio Oriente, la pandemia surge y tiene esta interpelación dentro de un marco regional muy conflictivo, con muchos problemas que venían obviamente de antes, como en todas las regiones. Y Colombia no es un caso de excepción. Colombia viene con un proceso de paz muy importante, con limitaciones, con altas y bajas, tiene un problema migratorio también muy importante. Nosotros dentro del Observatorio de Asuntos Humanitarios vemos el impacto de las migraciones forzosas a veces de venezolanos en Colombia. Tiene también sus propias migraciones internas. Por la supuesto. migración interna tienen más de 8 millones de personas desplazados forzosamente dentro de Colombia por la cuestión de la FARC y las minas antipersonales. Entonces, y también vemos cuestiones de seguridad, cuestiones de militarización. Sabemos que el gobierno colombiano ha militarizado las fronteras en estos últimos días. Me gustaría que nos cuentes
a ver sobre este tema, cómo se está viviendo en Colombia con la militarización de las fronteras y qué efecto está teniendo. Por supuesto. Dentro de las facultades de la autoridad aduanera, precisamente es el control de las rutas terrestres, más que todo. Y de igual forma, pues hay en los terminales marítimos, fluviales y aéreos. Pero la Bien. que menos se puede tener control eficaz son las terrestres. Primero porque la parte de Venezuela tiene muchos caminos irregulares y los migrantes aprovechan estas salidas. De hecho, el reconocimiento de los derechos humanos con relación a los migrantes siempre ha sido prioridad en Colombia, precisamente, y lo digo desde el Departamento del Atlántico, debido a que no hay algún colombiano que haya tenido un familiar en Venezuela. Así las cosas, lo que se hizo es de que esos nexos de conexión, de algún modo, puntos de conexión, se llaman derecho internacional, que acreditaran algún vínculo con Colombia, se les empezaron a expedir sus tarjetas temporales o de permanencia, y esto le permitía el registro a recibir los sistemas de salud. Acá se llama el SISBEN. De esta manera, nosotros tuvimos que empezar a asignar recursos de salud para efectos de compensar de alguna manera la atención para los venezolanos y de aquellos colombianos que estuvieron en Venezuela en su tiempo y que retornaron por la situación que se vive en este país. Merece la pena anotar también que el reconocimiento de los derechos humanos no es porque estamos en la cuarentena o en la pandemia. Hoy se pronunció el gerente de la frontera de Venezuela y manifestaba que habían más o menos 26,000 venezolanos sin poder resolver su situación migratoria. Se habían podido en el momento de la pandemia resolver unos 14,000, pero todavía tenemos un gran porcentaje aquí. Yo quisiera anotar que con la migración de los venezolanos se afectó nuevamente la salud pública en Colombia. Se habían erradicado enfermedades como la aftosa para el caso del ganado. Se habían reducido los casos de tuberculosis. Y la salud pública, pues debimos destinarle recursos para que los venezolanos pudieran recibir toda la atención, los albergues. Es decir, tenemos un censo para poder sufragar y valorar la garantía de los derechos humanos de los migrantes. Por supuesto. ¿Tenés una cifra estimada de cuántos venezolanos están en este momento en Colombia? Todo el tiempo fluctúa, porque unos salen, otros entran. De hecho, merecería la pena tocarte el caso también de Leticia en el Amazonas, que es frontera con Brasil. También las fuerzas militares están apoyando precisamente el control migratorio, porque pues Brasil es uno de los países que notoriamente tiene contagiados del COVID-19 y ellos están llegando a nuestra ciudad de Leticia contaminados. Entonces, ese es uno de los motivos del por qué se va a reforzar la seguridad administrativa que presentan las autoridades aduaneras y precisamente custodiar la seguridad también que esta zona requiere. O sea que estamos hablando de cuestiones migratorias ligadas a la militarización también de las fronteras. Lo que vemos también es que la autoridad aduanera tiene relación con las Fuerzas Armadas, digamos, y cómo es la relación Fuerzas Armadas, autoridad aduanera ahí en Colombia. Bien, el tema es que hay una competencia del uno y el otro que son muy diferentes. La parte de la autoridad aduanera históricamente tuvo una jurisdicción que era la jurisdicción penal aduanera, es decir, velaba por esclarecer los delitos que se cometían precisamente por la actividad del intercambio de importaciones y exportaciones denominada contrabando. Sin embargo, a partir de la Constitución del año 91, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una entidad que es administrativa, es decir, solamente cumple papeles de seguridad administrativa, es decir, de que los trámites se cumplan como debe ser, que la tecnología, que las declaraciones de importación y exportación se lleven a cabo como debe ser, la seguridad de las mercancías lleguen en regla, que precisamente se custodien los terminales para que no haya delincuencia. Las fuerzas militares entran precisamente en virtud de la protección constitucional, que es la soberanía del Estado.
Entonces, como en nuestro país tenemos los ríos, que son fronteras naturales, entonces la ribera de un costado le pertenece a un país y la otra ribera del otro país. En este orden, como se confunden las zonas de frontera, pues, ¿qué tal si aduaneramente cada habitante de zona de frontera tuviera que pasar todos los días porque pues son ciudades dormitorio, trabajan en un país y viven en el otro? Si todo el tiempo tuviéramos ese control migratorio o aduanero, sí existe. Pero cuando ya tienen que ver con situaciones de seguridad que afectan el orden público y la soberanía nacional, es cuando entra a apoyar las fuerzas militares. Bárbaro. Ahí creo que Joana tiene una pregunta que uno de los miembros del CEPI quiere hacerte. Sí, muchas gracias, Luciana. Muy interesante, Linda. Le voy a dar la palabra al coordinador de nuestro Observatorio de Defensa y Seguridad, Damián. ¿Cómo te va, Linda? Hola, Damián. ¿Cómo andás? Sí, quería Bien, saber, gracias. la presencia china en Colombia no parece ser muy relevante. No se sabe tanto de China como se sabe acá en Argentina. De hecho, ahora el metro de Bogotá lo va a construir un holding chino. Quería saber si había una diáspora china en Colombia y cómo se percibe lo chino a partir de lo que es el fenómeno del coronavirus. Bien, el tema de China, Colombia no es ajeno a tener barrio chino. En todas las ciudades en Colombia hay chinos, restaurantes chinos, yo conozco en Buenos Aires el barrio chino, es decir, es una colonia que está organizada por su identidad cultural. Ellos son ciudadanos colombianos iguales y todo lo que esto se refiere con relación al tema de su identidad cultural china es respetada, pero también se le reconocen a los que son ciudadanos colombianos todos sus derechos a que haya lugar. Con relación a lo del metro, pues hasta el momento la alcaldesa, y voy a hablarlo muy tangencialmente porque pues en estos momentos ella ha sido una de las personas que ha custodiado la salud de sus ciudadanos. Y por ahora en todo el territorio nacional han entrado progresivamente uno de los sectores que es de la construcción. Todavía no se ha pronunciado con relación al tema y para mí sería muy prematuro decir, sí, vamos a recibir chinos y todas estas circunstancias. Pero yo no creo que ella ahora, hasta que ella no se sienta segura de su misión constitucional, que es proteger a los ciudadanos que están dentro del territorio del distrito de Bogotá, no va a poderse pronunciar. Ella es una persona que es muy preocupada por la seguridad de sus ciudadanos. Gracias. Hablando de la seguridad de los ciudadanos, Linda, también vimos en otras charlas del CEPI, tuvimos con Carolina Zampó, que hablamos sobre el crimen organizado transnacional, y hablamos, bueno, vos estabas, sí, y hablamos sobre que en Colombia y en algunos lugares de Latinoamérica, pero básicamente en Colombia, la seguridad durante la pandemia se ve afectada por todavía la presencia y la actividad constante de las bandas criminales, de las Bancrim, como nosotros lo solemos conocer. Contanos un poco cómo está, digamos, en el marco de la pandemia, la seguridad dentro del Estado colombiano. Bien, no es una pregunta fácil de resolver porque no es decir que ya tenemos un acuerdo firmado con los grupos insurgentes, es un punto de delincuencia, sabiendo que estos grupos ejercen para su sostenimiento de la delincuencia común. Ahí habría que diferenciar dos aspectos. Uno, que si las conductas que cometieron lo hicieron precisamente amparados dentro de las descripciones normativas de los acuerdos de paz, y otra es muy diferente cuando estas conductas se cometen como delitos comunes. Es normal que socialmente una persona que haya crecido o vivido dentro de la denominación de la violencia o el conflicto, su modus vivendi ha sido este, entonces le va a quedar un poco más complejo resocializarse y volver a la vida normal que nosotros entendemos. Entonces, esa situación como de no adaptación hace que las figuras delictivas empiecen a mutar y esos grupos empiecen a constituirse de otra manera y puedan ejercer la delincuencia ya no como lo entendíamos como grupos insurgentes, como los que ustedes conocen, o como delincuencia común. Esa es la situación, que actualmente en la pandemia la cuarentena es garante de la seguridad de los que estamos confinados, pero no dejan de existir delitos comunes. Es decir, que en este periodo no es que se haya visto o aumentado los asesinatos, no, muertos hay todos los días,
van a fallecer, ya sea por el COVID, por otro tipo de enfermedades, por delincuencia común, pero ha sido una situación que no depende una de la otra. Sí hay situaciones que dependen de la política de Estado, pero solamente depende de la voluntad. Entonces, habrá situaciones que las noticias nos dirán que es más relevante ahora poder salvaguardar la vida de los ciudadanos con respecto a la salud, y en algunos momentos también podemos evidenciar que hubo brotes de delincuencia en alguno de sus órdenes en razón a la pandemia. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta del Observatorio de Política Internacional. Le doy la palabra a Johan. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Johan. Quería hacerte una consulta acerca de tu opinión sobre este tema de la incursión militar en la península de La Guajira de Colombia, Venezuela, que estuvo rondando hace poco y que hubo pronunciamientos de parte y parte. ¿Cómo ves el tema? Bien, la situación de la zona de frontera, quiero aclararte inicialmente cuál es el tratamiento constitucional que se le da a ella. Es como si fuera un solo territorio, precisamente porque las ciudades que están en un país y en el otro actúan todo el día simbióticamente, es decir, algunos habitantes de Venezuela vienen a comprar a Colombia o algunos colombianos van a Venezuela. Solamente hay 2 puntos aduaneros autorizados de salidas legales de mercancía o de personas. En este orden, cualquier otro camino se convierte en irregular. Así las cosas, como las fronteras terrestres son más difíciles de custodiar, entonces, ¿qué pasa? Y en todas partes puede ocurrir. Se comete un delito y entonces se va para el otro lado porque le queda 1 metro y está ya en otro país. Es decir, que está bajo la custodia y la soberanía de unas normas totalmente diferentes. De ahí el por qué Luciana mencionaba los delitos transnacionales, que empieza su ejecución en un país y termina consumado en otro. De esta manera, pues, algunos delincuentes lo que pretenden con esa entrada y salida de las fronteras es evadir ese tipo de responsabilidades. Y por eso se convierte en conductas tan difíciles y tan sensibles para los pronunciamientos de poder sancionar este tipo de conductas. ¿Te es suficiente o necesitas más precisión? Sí, no, me refería sobre todo a las incursiones por lancha y vía marítima que sucedieron hace poco. Tengo entendido. Ok, perfecto. Te voy a contar la historia. El tema es que nosotros tenemos fronteras naturales, los ríos, y los ríos son de competencia de la Armada Nacional. De esta manera, las embarcaciones tipo lanchas tienen una misión para las fuerzas militares, para este caso la Armada Nacional. ¿Qué sucedió? Se le atribuye la responsabilidad a que dejaron sin margen de maniobra las lanchas y el movimiento de las aguas llegó al otro lado del río y ya es territorio venezolano. De esta manera, pues para mí sería prematuro contestar esta respuesta porque apenas en el día de ayer el comandante de la Armada Nacional se pronunció al respecto. Sí se determinó la separación del cargo de oficiales y suboficiales, pero tenemos que esperar los resultados de presentación de informes para abrir las investigaciones administrativas, las penales militares a que haya lugar, las disciplinarias. Es decir, ahora para mí es muy difícil darte una respuesta en virtud a que, pues, por el principio constitucional del debido proceso y la reserva de las investigaciones, todo depende es de los pronunciamientos de las jurisdicciones que les corresponda conocer del caso. Bueno, buenísimo, Linda. Te queremos agradecer un montón. Me parece que pasamos por un montón de temas. Por temas arancelarios, por temas aduaneros, por cuestiones de comercio internacional, temas de migraciones que afectan a todo lo que es también la seguridad humana, seguridad interna, temas de derechos humanos. Creo que Colombia tiene eso. La riqueza de Colombia no solo radica en su cultura, sus mujeres y sus paisajes, sino también sus cuestiones políticas.
No, y que es el centro siempre como de atracción. Todo el mundo conoce a Colombia, saben dónde está Colombia, los colombianos, y bueno, esa diversidad hace que tenga un interés en todo el orden. Ahí ustedes vieron y al inicio su ubicación geográfica es importante y estratégica, y de ahí la razón del por qué llama tanto la atención. Sí, geopolíticamente entendemos la Así es. importancia de Colombia en ese sentido. Te queremos agradecer un montón por haberte hecho también el PowerPoint, por dejar los datos también, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o Por está supuesto. investigando o analizando algo que tenga que ver tanto con políticas arancelarias como también por los otros temas que vos abordás. Me Claro parece que sí. fundamental esta cuestión de interdisciplinariedad que estamos creando con el CEPI, de que haya abogados, personal de otros índoles, como por ejemplo militar, estrategas, licenciados en sociología, comunicadores sociales, digamos, de diferentes ámbitos que podamos todos tener un diálogo constructivo, holístico, como ayer hablábamos un poco, de la realidad que nos está impactando en el día a día. Así que con esto quiero agradecer a todos y todas por estar acá. Mañana vamos a tener a Jerónimo Morales Rins. Vamos a hablar sobre el escenario internacional post-pandemia. También él está preparando una charla muy interesante, así que los invitamos para mañana para verlo a Jerónimo. El día viernes va a estar el profesor Blinder y vamos a estar hablando sobre la geopolítica y las cuestiones estratégicas que tienen que ver con el mundo en este siglo que se vio impactado por el coronavirus. Linda, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Yo con esto un abrazo inmenso a todos. Gracias por estar acá. Empezamos el 13 de abril. Estamos teniendo ya la agenda, sí, justo un mes hoy, muy bien. Estamos teniendo la agenda completa, completísima, hasta, por el momento, hasta el 5 de junio, o sea que un montón más de docentes, especialistas, que van a seguir participando en estos cafés del CEPI con nosotros. Estamos muy contentos por las repercusiones. Recuerden que pueden entrar a nuestra página web para ver, si no lo vieron o lo quieren revisar o algunos se perdieron, las charlas anteriores que están todas grabadas, sino por nuestra página de YouTube, y si no ponen un café con el CEPI y lo van a encontrar en las redes sociales nuestras. Linda, las últimas palabras, te dejo y te agradezco un montón. Y no solo eso, sino quiero que sigas participando, así que mañana te quiero ver ahí. Por supuesto. Bueno, Luciana, para mí ha sido un placer, de verdad es un escenario académico de poder conversar, intercambiar los diferentes enfoques. Cuenta con los estudiantes de la Universidad del Atlántico, podemos llevar a cabo muchas actividades en conjunto y pues gracias por abrirnos el espacio a través del CEPI. Muchísimas gracias, un abrazo virtual a todos.